El vecino silencioso en una vecindad antigua. Cuando me mudé a la vecindad en la colonia Doctores, no tenía grandes expectativas. Era un departamento pequeño, de esos que apenas caben en una maleta, pero a un precio que no podía rechazar. Estaba atravesando una etapa difícil. Acababa de salir de una relación tormentosa y, como muchas veces sucede, lo que me importaba era tener un techo sobre mi cabeza. La vecindad era antigua, de esas construcciones que ya tenían más de 100 años, con escaleras de hierro oxidado y pasillos que crujían con cada paso. Lo que más me llamaba la atención era lo tranquila que parecía la gente aquí. Casi demasiado tranquila. Los vecinos no hablaban mucho entre sí y aunque se veían de vez en cuando, siempre era rápido y sin mucha interacción. Mi departamento estaba en el segundo piso, justo frente a una ventana que nunca veía abrirse. Desde el primer día me llamó la atención un pequeño detalle. El vecino de enfrente, que vivía en el departamento justo frente al mío, nunca abría sus cortinas. Al principio pensé que era algo normal, tal vez alguien muy privado, pero lo curioso es que, incluso cuando entregaban paquetes en su puerta, nadie los recogía. Al principio, nadie parecía fijarse, pero con el tiempo me di cuenta de que se acumulaban varias cajas y sobres en su umbral, como si el dueño del departamento nunca estuviera. A veces los otros vecinos murmuraban sobre él, pero no era nada demasiado extraño, solo comentarios fugaces. Hasta que un día, una noche en particular, ocurrió algo que nunca olvidaré. Estaba en mi departamento justo cuando un apagón repentino dejó todo en completa oscuridad. Recuerdo que el silencio se sintió más denso, casi opresivo, como si todo el aire se hubiera detenido por un momento. Estaba en la cocina, buscando unas velas para encender, cuando comencé a escuchar algo raro. Al principio pensé que era el sonido de las viejas tuberías de la vecindad, pero conforme me quedé más atenta, me di cuenta de que no eran los tubos. Era un susurro. No era claro, ni siquiera entendía qué decían, pero sonaba como si viniera de la habitación del vecino. Mi primer impulso fue ignorarlo. Después de todo, la vecindad era vieja y cualquier cosa podría ser, ¿no? Pero entonces la sensación de que algo no estaba bien empezó a crecer. Los susurros se transformaron en ruidos más concretos, pasos arrastrando algo pesado por el suelo. Me congelé. Los pasos eran demasiado cercanos, como si alguien estuviera caminando en mi pasillo. Y aunque yo estaba completamente sola en mi departamento, algo en mi interior me dijo que no debía moverme, que no debía hacer ruido. De alguna manera, mis ojos se dirigieron hacia la ventana, y fue en ese momento cuando lo vi. Una luz tenue iluminaba el pasillo a través de mi ventana, y por un segundo creí ver una sombra desplazándose frente a la puerta del vecino. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, casi como si me estuviera avisando de algo que no quería escuchar. La sombra se detuvo y un frío recorrió mi espalda. Traté de convencerme de que no era nada, pero entonces, de repente, el apagón terminó. Las luces se encendieron con un parpadeo y fue cuando lo vi. Una figura de pie, justo frente a la puerta del vecino. No era humana, no como lo que esperaba ver en un vecino. Era algo inquietante, algo que no tenía lugar en este mundo. Los pasos cesaron, el susurro murió, y el silencio se apoderó de todo nuevamente. Al día siguiente, todo volvió a la normalidad. La vecindad, como siempre, estaba tranquila, y los vecinos parecían no haber notado nada extraño. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Esa figura extraña, esos susurros, algo no encajaba. Decidí que debía investigar más a fondo. Me acerqué a la puerta del vecino, como quien pasa por casualidad, y observé las cajas amontonadas, todas con etiquetas que indicaban que habían sido entregadas semanas antes. Nadie las había recogido, como si el dueño de ese departamento no existiera o no le importara. Fue entonces cuando algo extraño llamó mi atención.
Una de las cajas tenía una pequeña foto en la esquina. No era una foto cualquiera, sino un cartel de personas desaparecidas que circulaba en redes sociales. El rostro del hombre que aparecía en la imagen era el vecino. Esa imagen me heló la sangre, y por un momento sentí que el aire se volvía más denso, como si alguien estuviera observándome desde dentro. Esa noche, el sentimiento de inquietud que llevaba todo el día en mi pecho se volvió insoportable. Mientras trataba de descansar, algo me decía que debía regresar al departamento del vecino, que tenía que investigar más. Así que, alrededor de la medianoche, cuando todos en la vecindad parecían dormir, decidí salir sigilosamente. Me acerqué a la puerta de su departamento. Mi corazón latía con fuerza y el ambiente parecía estar cargado de algo oscuro, como si la vecindad misma tuviera secretos guardados. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Un sudor frío empezó a recorrer mi espalda. Algo me decía que no debía hacer eso, pero no podía irme sin saber la verdad. Apreté el pomo de la puerta y sorprendentemente se abrió con un crujido bajo. El departamento estaba vacío. No solo vacío en el sentido de que no había muebles, no había nada. Las paredes estaban completamente despojadas, como si nunca hubiera sido habitado. No había ni rastro del hombre, ni de su existencia. Mi mente no podía procesar lo que veía, pero algo me decía que había algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Volví a mi departamento temblando, mi cabeza a 1000 por hora, intentando racionalizar todo lo que acababa de ver. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero no tenía a dónde ir. No podía contarle a nadie. Nadie creería que un vecino nunca había existido, que un departamento había estado vacío por meses sin que nadie lo notara. Esa noche intenté dormir, pero cada crujido en las paredes, cada sombra que se movía en la oscuridad, me mantenía despierta. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. El sonido de las cortinas del vecino, las que nunca se abrían, empezaron a moverse, como si alguien las estuviera arrastrando, abriéndolas lentamente. Mi respiración se aceleró. Me levanté con el corazón en la garganta y observé desde la ventana. Todo estaba oscuro en el departamento de enfrente, pero las cortinas seguían moviéndose. Era como si alguien las estuviera abriendo desde adentro, pero no había nadie. De repente el sonido cesó y la habitación quedó en un silencio absoluto. Al día siguiente, algo más extraño sucedió. Cuando salí a la calle para hacer algunos mandados, me encontré con un cartel en una de las paredes cercanas. Era el mismo cartel de desaparecidos con la foto del vecino, pero esta vez el mensaje había cambiado. En lugar de decir desaparecido, ahora decía hallado. Mi estómago se revolvió. No entendía. ¿Cómo podía alguien estar hallado si nunca lo habían encontrado? ¿Por qué ahora lo daban por muerto si, en mi mente, nunca había sido una persona real? Regresé a la vecindad con la cabeza llena de preguntas sin respuesta, pero al cruzar la puerta, me di cuenta de algo que me hizo caer en cuenta de todo lo que había vivido en esas semanas. El departamento de enfrente, el que estaba vacío la noche anterior, estaba ahora completamente lleno de muebles nuevos, como si nunca hubiera estado desocupado. Pero lo peor era que en la entrada había un paquete nuevo, el mismo paquete que había estado allí semanas atrás. Decidí no acercarme más. El miedo se apoderaba de mí, pero lo que más me asustaba era el hecho de que no sabía qué estaba pasando, ni cómo podía ser que todo hubiera cambiado tan rápido. Los vecinos parecían no notar nada extraño, como si todo estuviera en orden. Pero algo dentro de mí me decía que debía irme, que no debía quedarme allí ni un minuto más. Así que esa misma noche, empacando mis cosas apresuradamente, tomé la decisión de abandonar el departamento. Cuando me dirigía hacia la puerta, vi a una persona parada en la esquina del pasillo. Era él, el vecino,
Estaba frente a su puerta, mirando hacia mí. Su rostro estaba pálido, casi fantasmal, y sus ojos, aunque vacíos, parecían observarme de una manera que no podía comprender. Me congelé. Pero cuando intenté hablar, él solo sonrió, una sonrisa torcida y desconcertante. No dijo una sola palabra. Simplemente desapareció detrás de su puerta. A la mañana siguiente, cuando volví a pasar por la vecindad para recoger lo que había dejado, todo parecía normal. Pero el departamento frente al mío estaba vacío de nuevo. Las cortinas estaban cerradas, y ni rastro del paquete que había visto antes. Al principio pensé que todo había sido una pesadilla, una alucinación por el estrés, pero algo en mi interior me dice que lo que vi fue real. Lo que pasó no fue un simple accidente. Tal vez nunca lo sabré, pero lo que sí sé es que ese hombre, ese vecino, no era quien decía ser. Y lo más aterrador de todo es que me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera salido esa noche? Si hubiera permanecido más tiempo en ese lugar. Cada vez que paso por la colonia Doctores, una sensación de frío me recorre la espalda y siempre miro hacia los departamentos de la vecindad, temerosa de que quizás la historia no haya terminado todavía. El vendedor de tacos y el intercambio en la calle soy un tipo común, nada fuera de lo normal. En ese entonces tenía 34 años y me ganaba la vida vendiendo tacos en un puesto ambulante que instalaba cada noche en el eje central, en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Empecé como cualquier otro vendedor de la zona, buscando un poco de paz y tranquilidad en medio del caos de la ciudad. Mi rutina era bastante simple: llegar antes de que la noche se apoderara de las calles, preparar mis tacos, atender a los clientes y, si todo iba bien, cerrar a las 3 de la madrugada y dormir. La colonia Doctores nunca fue de las más tranquilas, pero a mí siempre me había parecido un lugar como cualquier otro. Ruidoso, sí, pero familiar. Sin embargo, todo empezó a cambiar alrededor de las 2 a.m. Lo primero que noté fue algo extraño que sucedía siempre a esa hora, cuando el tráfico disminuía y la gente que se encontraba de paso ya casi había desaparecido. Un grupo de hombres se congregaba cerca de mi puesto, en la esquina de la calle, siempre en el mismo punto exacto. No hablaban mucho ni se veían particularmente sospechosos, pero algo en el aire cambiaba cuando aparecían. No podía evitar mirarlos de reojo mientras preparaba mis tacos, siempre en el mismo lugar, siempre de la misma manera. Parecían estar realizando algún tipo de intercambio, pero nunca vi qué era lo que se pasaban de mano en mano. La primera vez que los vi me llamó la atención, pero no pregunté nada. No me gustaba involucrarme en problemas ajenos, y menos en esa zona. Sin embargo, a medida que las noches pasaban, algo en mi interior me decía que debía estar más alerta. Una noche, después de un par de semanas de notar lo mismo, ocurrió algo diferente. Estaba limpiando las planchas, ya casi listo para cerrar, cuando un joven se acercó a mi puesto. Se veía nervioso, como si estuviera mirando por encima de su hombro, asegurándose de que nadie lo viera. No me sorprendió. La zona siempre ha tenido su gente que parece estar un poco fuera de lugar, pero lo que hizo me dejó helado. Sin decir una palabra, el joven sacó una servilleta arrugada de su bolsillo y la deslizó sobre la barra donde preparaba los tacos. La miré sin entender, y cuando la tomé en mis manos, vi que tenía un número de teléfono escrito a mano, con una caligrafía apresurada. Apenas pude reaccionar, cuando, en un susurro bajo, me dijo: «Si quieres seguir vendiendo, llama aquí». Y antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, ya se había alejado, desapareciendo en las sombras de la calle. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que tal vez solo estaba nervioso, o era alguna broma de mal gusto. Pero mientras guardaba la servilleta, levanté la vista y por un momento lo vi. Desde el otro lado de la calle, uno de los hombres del grupo me observaba fijamente.
No era un simple vistazo. Era como si me estuviera mirando de manera desafiante, midiendo cada movimiento que hacía. Sus ojos, oscuros como la noche misma, no se apartaron de mí ni un segundo. Sentí una sensación extraña recorriéndome, un escalofrío que se me subió por la espalda. No sé qué fue lo que me hizo seguir su mirada, pero de repente todo se tornó inquietante. Algo no estaba bien. ¿Qué quería el joven con el papel? ¿Y qué relación tenía ese hombre con todo esto? Sin querer, mi corazón empezó a latir más rápido. Esa noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, no podía dejar de pensar en ese hombre que me observaba desde el otro lado de la calle y en el extraño mensaje del joven. Lo que me molestaba aún más era que, a pesar de lo raro de la situación, algo dentro de mí decía que debía llamar al número. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba yo con eso? Me sentía atrapado entre la curiosidad y el miedo. A medida que los días pasaban, comencé a notar más cosas. Cada vez que pasaba por ese lugar a la misma hora, los hombres seguían allí, haciendo lo mismo, como si el tiempo estuviera detenido para ellos. Nunca los vi intercambiar algo de manera clara, pero era obvio que había un tipo de transacción. Pensé en la policía, pero rápidamente descarté la idea. No quería que me metieran en un problema mayor, y de todos modos, ¿qué iba a decirles? Nadie me creería si les contaba lo que había visto. Entonces, simplemente dejé que el asunto pasara, como si no me hubiera importado, pero no podía evitarlo. Esa sensación extraña seguía acechándome cada noche. Ya no solo veía a los hombres en la esquina, los sentía en el aire, como si todo en mi alrededor estuviera observándome, esperando que tomara una decisión. Lo peor vino una noche, alrededor de la misma hora, cuando noté que el hombre de la mirada fija ya no solo me miraba, sino que se había cruzado al otro lado de la calle y estaba parado justo frente a mi puesto, como esperando algo. Mi estómago se apretó. No sabía si debía llamar al número o si debía ignorarlo todo. Mi intuición me decía que si no hacía nada, las cosas solo empeorarían, pero al mismo tiempo, mi cuerpo se negaba a actuar. ¿Qué podía pasar si llamaba? ¿Qué esperaba de mí esa gente? Todo parecía demasiado peligroso. Finalmente, después de varias noches sin poder descansar bien, algo en mí cedió. Esa madrugada, mientras preparaba los tacos y el sonido del tráfico era escaso, el teléfono móvil que tenía en el bolsillo empezó a vibrar. Era la servilleta. El número estaba allí, como una llamada a la acción, una invitación que ya no podía ignorar. Con una mano temblorosa, saqué el celular y marqué los dígitos sin saber exactamente qué esperar. El teléfono sonó solo unas cuantas veces, y antes de que pudiera arrepentirme, una voz grave y lenta contestó al otro lado. ¿Sí? La voz era ronca, como si estuviera acostumbrada a hablar en susurros. Un escalofrío recorrió mi espalda al escucharla. No pude decir nada al principio, y el hombre, que parecía no tener prisa, esperó. ¿Qué pasa? ¿Llamaste para seguir vendiendo o solo para curiosidad? Mi garganta se apretó, pero logré articular un sí, quiero seguir vendiendo. La voz del otro lado no reaccionó, solo aguardó en silencio, como si esperara algo más de mí. De repente, escuché un ruido proveniente del otro lado de la calle, un crujido sutil de las sombras. Levanté la vista y allí, otra vez, el mismo hombre me observaba fijamente. Ahora estaba más cerca, a solo unos metros, parado junto a un poste de luz, casi invisible en la oscuridad. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y la voz en el teléfono me sacó de mis pensamientos. Te hemos estado observando. Ven al callejón detrás de la tienda a las 3. Y antes de que pudiera replicar, la llamada se cortó. Quedé en silencio, mirando el teléfono. ¿Qué quería decir con nosotros? ¿Y por qué ese maldito tipo seguía allí, observándome como si me estuviera juzgando? Todo mi cuerpo temblaba. Una parte de mí quería huir, pero otra, la más curiosa y aterrada,
Quería saber a qué se referían con esa cita. La idea de ignorarlo me parecía aún más aterradora. Mi cabeza estaba hecha un lío. Por un lado, quería simplemente abandonar el puesto, tomar mis cosas y desaparecer de esa zona. Pero por otro, algo en el aire me decía que si no iba, las consecuencias serían peores. De alguna forma sentía que no había vuelta atrás. Era como si estuviera atrapado en un juego peligroso y la curiosidad no me dejaba descansar. A las 3 en punto, después de dudar durante una eternidad, tomé la decisión. Dejé todo lo que estaba haciendo, guardé las planchas y el carbón rápidamente y me dirigí al callejón que el hombre me había indicado. El eje central estaba sorprendentemente vacío a esa hora. Solo se escuchaban los pasos resonando contra el pavimento. Me sentí observado, como si la ciudad misma estuviera pendiente de mis movimientos. A medida que me acercaba al callejón, las sombras parecían alargarse, y el aire se volvía más denso, como si algo estuviera por suceder. Cuando llegué, no había nadie. El callejón estaba oscuro, solo iluminado por una luz parpadeante que no hacía más que intensificar el miedo que sentía. Miré hacia todos lados, esperando ver a los hombres del grupo, pero no había nada. Pensé en irme, en volver a mi puesto y olvidarlo todo, pero justo cuando me di la vuelta, escuché un crujido detrás de mí. Al girarme, vi al mismo hombre que me había observado todas esas noches. Esta vez estaba mucho más cerca, tan cerca que pude ver la cicatriz en su cuello, la cual no había notado antes. Su mirada era fija, casi hipnótica, y sentí como si mi cuerpo dejara de reaccionar. Antes de que pudiera decir algo, él dio un paso al frente y con voz grave susurró: «Es tarde para irte, ya tomaste la decisión». El miedo me paralizó por un momento. No sabía qué decir ni qué hacer. Ese hombre no era normal. Su presencia era tan densa que sentí que el aire a mi alrededor se volvía más pesado. Podía oler el sudor frío que comenzaba a mojar mi espalda. «¿Quiénes son ustedes?», logré preguntar, mi voz temblando, casi un susurro. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, se quedó mirándome fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra que saliera de mi boca. Sus ojos eran como dos pozos oscuros, sin fondo, y en ese instante sentí que me estaba mirando de una manera que me atravesaba. Después de un largo silencio, finalmente habló. «Somos los que se aseguran de que el negocio siga funcionando. Y tú, joven, tienes algo que puede ser útil». Mis piernas comenzaron a ceder, pero no podía moverme. ¿De qué hablaba? ¿Qué negocio? ¿Acaso me estaba amenazando? Antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, el hombre se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el final del callejón. No entendí qué estaba pasando. Estaba atrapado entre el miedo y la confusión. Me quedé ahí, mirando, hasta que de repente escuché otros pasos acercándose, más rápidos, como si alguien más estuviera viniendo. Mi primer impulso fue correr, pero algo me decía que no debía. El hombre había mencionado algo sobre el negocio, y aunque no tenía idea de qué significaba, algo en mi interior me impulsó a quedarme. Miré a mi alrededor buscando alguna salida, pero el callejón no parecía tener fin. De repente, el sonido de los pasos se detuvo y la figura del hombre volvió a aparecer, esta vez con otros 2 hombres a su lado. Los 3 me miraban en silencio y por un instante todo lo que podía escuchar era mi respiración entrecortada. «Vas a entenderlo todo pronto», dijo el hombre de la cicatriz en el cuello y me dio un paso atrás. Los otros 2 hombres lo acompañaron, pero no dijeron una sola palabra. El silencio entre nosotros era tan pesado que casi podía escucharlo. Mi mente seguía corriendo en círculos, sin saber qué hacer ni qué pensar. ¿Qué quería decir con eso de que entendería pronto? De repente, uno de los hombres, el que estaba a la izquierda, sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Una pequeña caja negra. La sostuvo frente a mí,
como si fuera una especie de ofrenda. No entendía qué era, pero algo en mi estómago me decía que no debía acercarme a ella. Sin embargo, mi cuerpo no reaccionaba. Mis piernas seguían pegadas al suelo. «Abre la caja», me ordenó el hombre de la cicatriz, con un tono de voz que no dejaba espacio para dudas. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que sentí que me ahogaba. No sabía si debía obedecer o huir, pero algo me decía que si no lo hacía, las consecuencias serían peores. Con las manos temblorosas tomé la caja. Era pequeña, liviana, como si estuviera vacía, pero a medida que la fui abriendo, una luz débil comenzó a emanar de su interior. Mi corazón dio un vuelco. No era una luz común. Era como un resplandor tenue, verde, que parecía moverse como si estuviera vivo. La sensación de peligro se intensificó de inmediato y un sudor frío comenzó a empapar mi frente. Los tres hombres seguían en silencio, observando con atención. Mi mente estaba en blanco, pero de alguna manera sabía que no debía mirar demasiado. Mi instinto me gritaba que todo esto era demasiado raro, demasiado peligroso. El hombre de la cicatriz sonrió entonces, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa que solo podía entenderse como una advertencia. Este es el último paso, amigo. Ya no hay marcha atrás. El miedo se apoderó de mí con tal fuerza que no pude evitar temblar. Mi respiración se volvía cada vez más errática y, por un momento, sentí que la caja en mis manos se estaba volviendo más pesada, como si la luz verde dentro de ella quisiera arrastrarme a algún lugar oscuro y lejano. Estaba a punto de dejarla caer cuando, de repente, uno de los hombres se acercó y en un susurro me dijo: «Si no haces lo que te pedimos, todo esto terminará mal para ti. No te estamos pidiendo mucho». Mi mente comenzó a dar vueltas y mis pensamientos se nublaron. ¿Qué querían de mí? No había manera de salir de allí sin hacer lo que ellos querían. Estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que podía comprender. Sin saber por qué, miré la caja una vez más, y al instante la luz verde se intensificó, iluminando todo el callejón, y pude ver con claridad la expresión en los rostros de los hombres. No había compasión, solo una fría determinación. En ese momento, la caja comenzó a vibrar en mis manos, y la luz creció con tal intensidad que no pude soportarla más. Sin pensarlo, la dejé caer al suelo. Al instante, todo se apagó, como si la energía de la caja se hubiera disipado por completo. Los hombres me miraron fijamente, y el hombre de la cicatriz dio un paso atrás, levantando una mano. «Te damos una última oportunidad», dijo en voz baja. «Pero recuerda, no todos tienen el valor de rechazar lo que se les ofrece». Sin una palabra más, los tres dieron media vuelta y desaparecieron en las sombras de la ciudad tan rápidamente como habían llegado. Me quedé allí, respirando con dificultad, mirando la caja vacía en el suelo. Algo dentro de mí sabía que había tomado la decisión correcta, pero al mismo tiempo, una parte de mí temía que las sombras me estuvieran esperando, que esta no fuera la última vez que escuchaba de ellos.